Buenos días, mi nombre es Catherine Rodríguez Sumaeta, soy médico patólogo del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Cayetano Heredia y hoy voy a revisar con ustedes el uso de las pruebas moleculares en los nódulos tiroideos. En primer lugar, quería presentarles esta diapositiva como una introducción para que ustedes vean este tema, ¿no? El nódulo en la glándula tiroides. ¿Quiénes de ustedes han tenido un familiar, un amigo o un conocido al que le han diagnosticado en algún momento un nódulo en esta glándula? Pues yo creo que si no somos todos, la mayoría de nosotros al menos, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque siempre va a llegar este tema o esta duda, ¿será cáncer? ¿No? Y es porque tenemos nódulos que nos hacen pensar en esto. Em, el nódulo tiroideo, sin embargo, no siempre es maligno. Puede ser benigno, puede ser maligno, pero siempre tenemos que evaluarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a propósito de esto, pues usando este caso clínico, yo quiero contarles cuál es el camino que se sigue para el estudio de un nódulo tiroideo. eh, y les presento este caso, ¿no? Es el caso de una paciente mujer de 40 años que tiene el hallazgo incidental de un nódulo en la glándula tiroides, haciéndose sus chequeos de rutina, ¿no? Le detectan este nódulo que le indican que se realice una ecografía. La ecografía es un examen de radiología que sirve para poder evaluar cuáles son las características de esta lesión, ¿no? Existe una clasificación que es una clasificación ACR-TIRADS, que es la que se usa aquí en el hospital, y que es una clasificación ecográfica que sirve para valorar el riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos. Como ustedes pueden ver, en el caso de esta paciente fue un nódulo de 1.5 centímetros con un ACR-TIRADS 4 que tiene un riesgo de malignidad del 18%. Debido a esto, se le indicó a la paciente que tenía que hacerse una biopsia BAF. ¿Qué es una BAF? Es una biopsia que se realiza con una aguja fina y que obtiene material del tumor o de la lesión para que posteriormente sea estudiada citológicamente a un microscopio y pueda darse un diagnóstico. En muchos casos, con el estudio citológico de esta muestra de la BAF, puede darse un diagnóstico final, pero en otros casos, este diagnóstico es aproximado o al menos nos sirve para indicar al médico tratante y al paciente que el diagnóstico final necesariamente va a tener que ser realizado con una cirugía, ¿no? Entonces, en el caso de esta paciente se realizó una BAF, se hizo un estudio histológico y se dio un diagnóstico citológico de neoplasia folicular. Esta neoplasia folicular es un nódulo indeterminado. Es un nódulo indeterminado que se clasifica dentro del sistema Bethesda para evaluar citopatología tiroidea, eh, que no nos dice realmente si se trata de un cáncer o no. Por eso se le clasifica como un nódulo indeterminado. Debido a que era un nódulo indeterminado, pues se indica la realización de una extracción de esta parte de la tiroides, ¿no? Donde estaba el nódulo. Se hace un procedimiento quirúrgico que se llama hemitiroidectomía, que es sacar la mitad de la tiroides, ¿no? Se realiza un estudio histológico en el servicio de anatomía patológica, evaluando la lesión para tener un diagnóstico final. Y el diagnóstico final es un adenoma folicular, una patología benigna. Eh, entonces, se le dio el resultado a la paciente, pero como toda cirugía puede tener complicaciones, lamentablemente esta cirugía la tuvo, ¿no? Entonces la paciente comenzó a presentar voz ronca, se le entrecortaba la voz. Ella mencionaba que la voz no dura mucho tiempo, dura muy poco tiempo, duraba 2 segundos y luego desaparecía la voz, a pesar de que ella estaba intentando hablar, ¿no? Y también puede caracterizarse por una incapacidad para hablar en voz alta. Vemos que en este caso, ¿cuál fue la complicación? Fue una parálisis cordal unilateral, que como podemos ver aquí,
esta es una laringe, se le hizo un procedimiento a la paciente para ver cómo estaba la laringe, nos explicaban o querían corroborar que era una parálisis cordal. Y como ustedes pueden ver acá en este vídeo, en esta reproducción, pues tenemos una cuerda vocal que no se mueve para nada, ¿no? Mientras que la del otro lado sí se está moviendo en el momento que la persona intenta hablar, ¿no? Em, ¿Y por qué sucedió esto? Lamentablemente, como les comenté hace un momento, toda cirugía tiene riesgos y en este caso las cirugías de las glándulas tiroides tienen el riesgo de que podría afectarse o podría lesionarse un nervio que está muy cercano, que es el nervio recurrente laringio. Y ese nervio tiene una función muy importante para el movimiento de las cuerdas vocales. Como se le realizó a la paciente una hemitiroidectomía, fue una lesión de uno de los dos nervios que nosotros tenemos, ¿no? Pero lamentablemente, pues la paciente presentó estos síntomas secundarios a la parálisis cordal unilateral. ¿Qué fue necesario entonces? Que la paciente llevara unas terapias de foniatría para la voz durante unos meses antes de volver al trabajo, en el cual, ya que como ella era profesora, pues era muy importante la utilización de su voz. ¿Y por qué les cuento todo esto? ¿No? Pues vamos a ver la presentación y vamos a asociar las pruebas moleculares. Tenemos una población, todo un grupo de personas que somos nosotros, son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, ¿no? Y un dato importante que quería brindarles en este momento es que los nódulos tiroideos son muy comunes. Incluso hay nódulos que pueden no palparse. Pero en cuanto a los nódulos palpables, hay una gran frecuencia de estos nódulos. Aproximadamente se ha visto con estudios epidemiológicos que el 5% de las mujeres presentan nódulos palpables y el 1% de los varones también lo presentan. Sin embargo, no todo nódulo es cáncer. No todo nódulo es cáncer, pero la importancia clínica de estos nódulos es que podrían tener cáncer. Entonces, existe esta necesidad de poder excluir el cáncer de la lesión, ¿no? Eh, el cáncer ocurre aproximadamente en el 7 a 15% de los casos, dependiendo también de factores como la edad, el sexo, la historia de exposición a radiación, especialmente durante la niñez, exposición a radiación de cuello, ¿no? Historia familiar de cáncer de tiroides, entre otros factores. Y tenemos esto. ¿Cuál es la incidencia del cáncer de tiroides? Pues en realidad, la incidencia, que es el número de nuevos casos por cada 100.000 habitantes en un año, se ha visto aumentada drásticamente en los últimos años. Esto se debe a la detección temprana de la enfermedad, que es principalmente porque se realizan más estudios auxiliares que pueden detectar las lesiones tiroideas en estadios más tempranos, cuando el tumor es más pequeñito y no está causando ni siquiera síntomas al paciente, ¿no? En un estudio se vio que al comparar la incidencia de los casos de cáncer de tiroides en Estados Unidos entre el año 1975 y el año 2009, prácticamente se había triplicado esta incidencia, ¿no? Y se atribuye este cambio específicamente y principalmente al aumento de uso de las ecografías o pruebas de imágenes en el cuello que permiten la detección temprana de los casos. En general, este es el manejo de los nódulos tiroideos. ¿Cómo los vamos a manejar? Vamos a hacer una evaluación del nódulo. El nódulo se palpó. Se hace una historia clínica, examen físico, exámenes de laboratorio. Dependiendo de toda esta evaluación, pues se decide si se hace una ecografía al nódulo o si no se realiza, ¿no? Del mismo modo, dependiendo de los resultados de la ecografía, se decide si se realiza una BAF o si no se realiza. Y dependiendo del resultado del estudio histológico de esta muestra de la BAF, pues se decide si se va a cirugía o si no es necesaria.
En el caso de que se vaya a una cirugía, pues se va a dar un diagnóstico final de un nódulo maligno o un nódulo benigno. Actualmente la BAF es la prueba más efectiva para determinar si un nódulo maligno, eh, si un nódulo es maligno o si se requiere realizar una cirugía, ¿no? La mayoría de los nódulos son benignos y estos, junto con algunos nódulos malignos que incluso son menores de 1 centímetro, tienen con frecuencia un comportamiento que es indolente o no es agresivo y por lo tanto no todos los nódulos van a requerir una BAF o van a requerir una cirugía. Por eso es que se siguen todos estos pasos. En cuanto a la evaluación del nódulo tiroideo, tenemos que ver la historia clínica, el examen físico y exámenes de laboratorio. En cuanto a la historia clínica, lo primero que se tiene que hacer es preguntar por factores de riesgo específicos que pueda tener este paciente, tales como la radiación en el cuello durante la niñez, como les comenté, que es un factor predictivo de cáncer que me va a indicar que puede haber mucho más riesgo de que haya cáncer o que ese nódulo sea maligno, ¿no? Radiación en todo el cuerpo, la presencia en la familia, especialmente en un familiar de primer grado, con un síndrome asociado a una neoplasia maligna tiroidea, como es la neoplasia endocrina múltiple 2 o MEN2, la presencia de repente de un crecimiento rápido de este nódulo o ronquera del paciente me hacen pensar que podría tratarse de un nódulo maligno. Y en cuanto a hallazgos del examen físico, ¿qué es lo que yo tendría que ver para pensar que con más probabilidad se trata de un nódulo maligno? Si es que encontramos parálisis de las cuerdas vocales, pues podría indicar que este nódulo está expandiéndose más allá de la glándula tiroides y quiere decir que el comportamiento está siendo agresivo, ¿no? Ya que está implicando una afección de las cuerdas vocales debido probablemente a un compromiso del nervio recurrente laríngeo, ¿no? ¿Qué más podría indicarnos? La presencia de ganglios linfáticos cervicales, especialmente si son contralaterales, y la adherencia de este nódulo a los tejidos adyacentes, ¿no? Siempre debe realizarse pruebas de laboratorio como parte del protocolo del estudio de la glándula tiroides y esta prueba que debe realizarse dentro del protocolo es un dosaje de hormona estimulante de la glándula tiroides o TSH. Y bien, entonces, luego de que se realiza esta evaluación clínica del paciente, se hace una evaluación ecográfica. Y la evaluación ecográfica se realiza, bueno, la evaluación ecográfica nos da un sistema de estratificación, es decir, el médico radiólogo va a evaluar este nódulo y dependiendo de las características ecográficas que tiene el nódulo, lo va a clasificar, ¿no? Y esta clasificación que se utiliza aquí en el hospital es el ACR-TRADS. Esta clasificación ACR-TRADS nos va a brindar un nódulo que puede estar dentro de cualquiera de estos grupos, como un nódulo benigno, que sería TRADS 1, hasta un nódulo altamente sospechoso, que sería el TRADS 5. Cada una de estas clasificaciones del nódulo tiroideo se asocia a un riesgo de malignidad. Como ustedes pueden ver aquí, el benigno correlaciona con un riesgo de malignidad del 0%, mientras que el el altamente sospechoso corresponde con un riesgo de malignidad alto de aproximadamente 82%. Ahora, los nódulos tiroideos, como les había comentado antes, son entidades muy comunes y se ha reportado que utilizando estudios ecográficos de alta definición, sometiendo a un número de pacientes determinado, digamos, al azar, se ha encontrado una prevalencia de hasta 68% de pacientes que tienen estos nódulos tiroideos. Como les dije antes, la gran mayoría de nódulos son benignos, no malignos. Entonces, siempre tiene que hacerse un estudio completo para poder determinar la malignidad o benignidad del nódulo, ¿no? Es importante recalcar que a pesar del
aumento de esta incidencia que ya les mencioné de los nódulos tiroideos y del cáncer de tiroides, no se ha visto una afectación en cuanto a las tasas de mortalidad. ¿Y por qué se explica esto? ¿No? ¿Por qué podríamos explicarlo? Porque en realidad hay un aumento de la detección de casos que están en estadios muy, muy tempranos, ¿no? Y en estadios tan tempranos que probablemente esta persona eh, va a seguir su vida o podría seguir toda su vida sin que este nódulo o sin que este cáncer pudiera afectarlo, incluso generándole síntomas o muerte. O sea, esta persona va a seguir sin tener ninguna repercusión en su vida eh, debido a este cáncer, porque es un cáncer muy temprano, muy pequeño, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Estados Unidos existe el llamado sobrediagnóstico del cáncer de tiroides, el cual está definido como el diagnóstico de tumores tiroideos que, aunque no sean tratados, no resultan en sintomatología ni en muerte del paciente. El sobrediagnóstico del cáncer de tiroides se estima que es aproximadamente el 70% de las mujeres diagnosticadas con cáncer y el 45% de hombres diagnosticados con cáncer. Esto fue en un periodo de tiempo, ¿no? Entre los años 2003 y 2007 que se determinó esto. Y debido a estos hallazgos es que se hace digamos que un mayor ajuste de los sistemas de clasificación de los nódulos con riesgo de malignidad. Y es así que se crea el ACR-TRADS, ¿no? Que tiene, como ustedes pueden ver aquí, una evaluación de varios componentes del nódulo tiroideo durante la realización de la ecografía. Se le atribuye a cada uno de estos componentes dependiendo de cada característica que se encuentra, un puntaje y al final se hace una sumatoria y dando como resultado el TRADS, ¿no? TRADS 1, 2, 3, 4 o 5, con su asociación eh, a benignidad o nódulos altamente sospechosos. Sin embargo, también debo recalcar aquí que es importante o se considera para el seguimiento, las indicaciones luego de haber determinado un TRADS con este sistema de estratificación ACR-TRADS, que cuando el nódulo debe tener una medida específica para que se siga con el siguiente paso, que sería la realización de la BAF. Entonces, en ese sentido, un nódulo que es levemente sospechoso, solamente va a ser sometido a una BAF si el tamaño del nódulo es mayor de 2.5 centímetros. Del mismo modo, para los nódulos moderadamente sospechosos, solamente serán sometidos a BAF si es que tiene un tamaño mayor de 1.5 centímetros. Y en cuanto a los nódulos altamente sospechosos de malignidad, serán sometidos a BAF solo si tienen un tamaño mayor de 1 centímetro. Entonces, con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se está disminuyendo el sobrediagnóstico del cáncer de tiroides, porque solamente nódulos de determinada medida van a llegar a ser punzados y solamente en ellos y asociados a su riesgo de malignidad se va a detectar el cáncer. Porque con mucha probabilidad, si se punzara un nódulo de un cáncer de un tamaño más pequeño, pues esto no repercutiría, digamos, en la vida del paciente y por lo tanto no amerita que se siga con todo este algoritmo. Entonces, ¿qué se le indica al paciente? Simplemente un seguimiento, ¿no? Si es un nódulo levemente sospechoso, se le indica un seguimiento. Si el nódulo es mayor de 1.5 centímetros y así, ¿no? Tienen sus especificaciones para poder hacer la toma de decisiones. Ahora, tenemos estos tres tipos de nódulos que van a ir a BAF. Los nódulos con leve sospecha de malignidad, con moderada sospecha o con alta sospecha de malignidad. Se van a BAF. Entonces se les realiza una punción con aguja fina, como ustedes pueden ver acá. Se coloca el ecógrafo que va a ayudar a dirigir la mano del operador para que la aguja de la BAF que va a extraer las células de la lesión puedan
tomar las células del lugar correcto, ¿no? Entonces, el ecógrafo o la guía ecográfica va a ser muy importante para que se pueda lograr una muestra adecuada. Una vez que se toma la muestra, pues se realiza un extendido de la misma en una lámina de vidrio y pasa al servicio de anatomía patológica para que sea esta lámina coloreada y nosotros los patólogos, en mi caso citopatóloga, pueda evaluar las células que están formando parte de esta muestra. ¿Y qué es lo que yo voy a utilizar para poder interpretar los hallazgos de mi muestra? Pues existe un sistema también, como tenemos, como les he mencionado, un sistema de estratificación ecográfica de los nódulos tiroideos. Existe un sistema para clasificar y reportar la citopatología de los nódulos en la glándula tiroides, y este es el sistema Bethesda. Entonces, el sistema Bethesda va a tener 6 categorías. Las categorías van desde la 1 hasta la 6, van desde no diagnóstica hasta maligna, y cada una de ellas se asocia a un determinado riesgo de malignidad y a una recomendación del manejo de este nódulo, ¿no? Ustedes pueden ver que si es que se trata de un nódulo benigno o clasificado como en la categoría Bethesda 2, entonces se le va a indicar al paciente un manejo clínico y un seguimiento ecográfico del nódulo, ¿no? Mientras que si se trata de un nódulo en donde he encontrado células realmente malignas, categorizado como un Bethesda 6, el riesgo de malignidad es muy cercano al 100% y por lo tanto, dependiendo del tamaño del nódulo, va a indicarse el tratamiento, que podría ser desde una lobectomía o una tiroidectomía total. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Perdón, aquí olvidé mencionarles algo. Tenemos, sin embargo, como les mencioné, tenemos los nódulos benignos, ¿no? Y los nódulos malignos, pero ¿qué sucede con estas categorías que están en el medio, ¿no? La atipia de significado indeterminado, la neoplasia folicular o sospechoso de malignidad, cada uno de ellos tiene un riesgo de malignidad asociado, ¿no? Y dependiendo de esto, de este hallazgo, de esta clasificación, pues se indica un tratamiento. En el caso de las atipias de significado indeterminado, se indica por lo general una repetición de la BAF, evaluación con pruebas moleculares, dependiendo de otros hallazgos que voy a mencionarles en un momento, puede indicarse también la realización de una lobectomía o de una tiroidectomía total, ¿no? Em, del mismo modo, en el caso de las neoplasias foliculares, entonces también puede hacerse pruebas moleculares o una lobectomía. Y en el caso de casos sospechosos de malignidad, se pueden realizar también pruebas moleculares, eh, lobectomía o tiroidectomía total, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tenemos casos de nódulos indeterminados? No siempre vamos a hacer un seguimiento clínico o ecográfico. En algunos casos es necesario realizar una tiroidectomía total. En este estudio, pues, se evaluó determinados factores específicos de los pacientes que se asociaban a que ellos tuvieran o fueran sometidos a una tiroidectomía total, como por ejemplo la existencia de un hipotiroidismo, la existencia de nódulos o ganglios linfáticos cervicales contralaterales, la existencia de una historia familiar de cáncer. eh, Esto pues hacía que el paciente fuera sometido a una tiroidectomía total. Además de ello, ¿qué tal si se trata de un paciente que tiene un alto riesgo quirúrgico? Si le hago tal vez una lobectomía y el resultado de la pieza operatoria me dice que debía haberle realizado una tiroidectomía total, entonces en estos casos de pacientes de alto riesgo quirúrgico, de inicio se les puede indicar la realización de una tiroidectomía total. Son varios factores que se tienen que evaluar para poder decidir el tratamiento, ¿no? Dentro de estos factores también las pruebas moleculares juegan un papel muy importante que voy a mencionarlo más adelante.
¿Y qué sucede con las neoplasias foliculares a propósito del caso que hemos visto hace un momento, ¿no? Del caso clínico que les presenté. Pues estas neoplasias foliculares son parte de la categoría, están dentro del sistema de clasificación de Bethesda como la categoría 4 Bethesda, ¿no? Existe un riesgo de malignidad de aproximadamente el 20 al 30%. Entonces, a pesar de que la mayoría de estos nódulos van a ser benignos, sí existe una probabilidad de malignidad en ellos, ¿no? Em, entonces, incluso algunos de estos nódulos pueden ser nódulos muy agresivos. Entonces, estos casos pueden beneficiarse mucho de la utilización de, de pruebas moleculares, ¿sí? Em, ¿Por qué? Estas pruebas moleculares, ¿qué es lo que van a hacer? Se ha demostrado en este artículo, justamente mencionan que la totalidad de los casos de neoplasias malignas en los nódulos tiroideos diagnosticados con Bethesda 4, que fueron sometidos a pruebas moleculares, la totalidad de estos casos malignos fueron detectados con las pruebas moleculares. ¿Esto qué significa? Que la prueba molecular nos va a ayudar como un filtro para poder operar solamente a aquellos pacientes que tengan una prueba molecular positiva. ¿Esto en qué beneficia? Beneficia a que se va a lograr una mejor utilización de los recursos, ¿no? Se van a optimizar. No vamos a tener cirugías innecesarias en pacientes que tengan nódulos benignos, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante en cuanto a las neoplasias foliculares. En el caso en general del cáncer de tiroides, como les había mencionado, tenemos un aumento del diagnóstico de este cáncer de tiroides. Muchas veces van a ser cánceres en estadios muy tempranos, pero también vamos a encontrar cánceres en estadios muy avanzados. Eh, ¿Y por qué es importante mencionarles esto? Porque hasta hace algún tiempo, hace una década, por ejemplo, había muchos pacientes que se encontraban con un diagnóstico de cáncer avanzado en un estadio que ya no era considerado operable, un estadio inoperable, y que simplemente se le daba un tratamiento paliativo, cuidados paliativos. Pero ahora con la inserción de las pruebas moleculares en el manejo de los nódulos tiroideos, se ha demostrado que muchos blancos específicos pueden ser detectados y los pacientes pueden beneficiarse con una terapia sistémica, ¿no? Em, ¿Y por qué no podríamos tener eso aquí nosotros, ¿no? Es algo que tenemos que ponernos a pensar y reflexionar. Todos tenemos derecho a tener las mismas oportunidades a pesar de nuestra raza, de nuestra condición socioeconómica o del lugar de donde procedamos, ¿no? Entonces, digamos que incentivar la implementación de nuevas pruebas por el bien de los pacientes es algo que tiene que estar en nuestra mente como personal de la salud. Ahora, específicamente con respecto a las categorías del Bethesda para reportar citopatología tiroidea, como ustedes pueden ver aquí, existe una alta frecuencia, no son la mayoría, pero sí es una cantidad significativa de casos que están dentro de estas categorías de nódulos que no tienen un diagnóstico confirmado de malignidad, ¿no? Entonces, tenemos la tipia de significado indeterminado, la neoplasia folicular o los casos de la categoría sospechoso de malignidad. Y son estos porcentajes que van a variar dependiendo de las series que se han estudiado, pero no son porcentajes despreciables y son pacientes que podrían beneficiarse de algún examen adicional. Y es allí que introducimos a las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares son capaces de darnos información acerca de mutaciones específicas. Por ejemplo, en este caso, mutaciones BRAF B600E y tipo BRAF son mutaciones que se asocian típicamente al carcinoma papilar clásico de tiroides y
en casos específicos también el subtipo de células altas del cáncer papilar de tiroides, que es un carcinoma papilar clínicamente más agresivo. Estas pruebas moleculares también pueden hacer detección de fusiones de ALK y NTRK, las cuales son altamente específicas para carcinoma papilar de tiroides, especialmente en casos de carcinoma de tiroides que tienen un patrón folicular prominente, como podemos ver aquí, o variante folicular infiltrativa del carcinoma papilar de tiroides. Alteraciones tipo RAS, como estas, pueden verse en neoplasias foliculares. No nos da una especificación acerca de si se trata de nódulos benignos o malignos, pero nos da un indicio de que se trata de lesiones foliculares, ¿no? Pueden ir desde lesiones, desde adenomas foliculares hasta carcinomas foliculares. Y en el caso de mutaciones en TP53, promotor TERT, AKT1 y PIK3CA, estas mutaciones se asocian a carcinomas muy agresivos. Pueden ser carcinoma papilar de tiroides, pueden ser carcinomas diferenciados que tengan metástasis a distancia, hasta carcinomas pobremente diferenciados o incluso carcinomas anaplásicos o indiferenciados como los que estamos viendo aquí. Mutaciones en el DNA mitocondrial y alteraciones recurrentes en el número de copias a nivel cromosomal se ven en lesiones oncocíticas. Pueden verse en neoplasias oncocíticas que pueden ser benignas o pueden ser malignas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar? Pues, como les mencioné hace un momento, existen muchas detecciones, las pruebas moleculares pueden hacer detección de varios componentes y mutaciones. Entonces, si asociamos estas mutaciones que se relacionan a neoplasias oncocíticas a una mutación que se asocia altamente a un carcinoma de tiroides, una neoplasia maligna, pues nosotros vamos a poder diferenciar una neoplasia oncocítica benigna de una neoplasia oncocítica maligna como un carcinoma, ¿no? Y en estos casos podemos tener que se encuentra una mutación del DNA mitocondrial asociada a una mutación, por ejemplo, del TP53, ¿no? También podemos encontrar fusiones de genes como PAX8, GLIS3 y PAX8, GLIS1. ¿Y de qué nos sirve esto? Nos va a servir para poder diferenciar tumores que citológicamente podrían hacernos pensar en un carcinoma papilar, como por ejemplo aquí, que vemos una hendidura, núcleos alargados, aumentados de tamaño, pero que, sin embargo, no son carcinomas, sino son lesiones benignas, como los tumores hialinizantes trabeculares, ¿no? Y mutaciones oncogénicas RET y mutaciones somáticas RAS, las cuales se encuentran asociadas al carcinoma medular de tiroides. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Que para el manejo de los nódulos tiroideos debemos seguir todo un camino, todo un estudio del nódulo, desde la historia clínica, examen físico y laboratorio, realización de estudio ecográfico, estudio citológico mediante una BAF, la realización de una cirugía, para finalmente hacer un estudio histológico de la lesión y determinar si se trata de un nódulo maligno o benigno. La mayoría de los nódulos son benignos, como les dije, pero estos junto a algunos nódulos malignos menores de 1 centímetro tienen con frecuencia un comportamiento indolente o no agresivo. Entonces tenemos que seguir toda esta ruta diagnóstica para poder manejar adecuadamente a nuestros pacientes y no exista un sobrediagnóstico, ¿no? El cual puede conllevar en muchos casos a complicaciones. La utilidad específica acerca de las pruebas moleculares en nódulos indeterminados nos va a dar como respuesta esto. Muchos de los nódulos van a resultar con una probabilidad molecular de cáncer baja, la cual se asocia a un riesgo de malignidad del 3%. ¿Qué quiere decir? Que un nódulo que inicialmente fue clasificado como un nódulo indeterminado con la evaluación citológica, puede tener un riesgo de malignidad del 3%, es decir, similar a un nódulo benigno. Y por lo tanto, este paciente no ameritaría ser sometido a una cirugía, mientras que otros casos de nódulos indeterminados van a beneficiarse al obtener un resultado
con una probabilidad molecular de cáncer alta, con un riesgo de malignidad cercano al 100%, equivalente a un nódulo maligno reportado con citología, y por lo tanto estos pacientes sí deben ir a cirugía. Tenemos, sin embargo, un grupo de pacientes que va a tener un resultado de probabilidad molecular intermedia. En estos casos, lamentablemente, la prueba molecular no nos va a servir, pero evaluando otros factores específicos del paciente, como les comenté anteriormente, puede llegarse a un manejo adecuado, disminuyendo el sobremanejo de los nódulos tiroideos. En cuanto a estos nódulos malignos, podemos hacer una búsqueda de alteraciones conductoras específicas que puede beneficiar a los pacientes al darles una terapia sistémica adecuada y dirigida para el perfil molecular del tumor. Y estas son drogas que existen, que son dirigidas para tumores que tienen determinadas alteraciones encontradas. Las podemos ver aquí. Lamentablemente, en estos momentos en nuestro país no existen estas pruebas moleculares para disposición de rutina, pero queremos que en el futuro, como en otros países que no están en vías de desarrollo como nosotros podamos tener el acceso a estas pruebas para poder utilizar las pruebas moleculares como pruebas de rutina y que finalmente sea beneficioso para todos nuestros pacientes y toda nuestra población. Les agradezco por haber estado presentes en esta exposición. Que tengan un lindo día. Gracias.